Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque permites que se pueda compartir una vez más una enseñanza que es de edificación, que es de acuerdo a tu voluntad, Padre. Una enseñanza en la que tú nos hablas a cada uno de nosotros, tanto a los jóvenes como a los padres de los jóvenes, respecto a cómo se deben de dar las relaciones en el noviazgo e incluso en la amistad, de acuerdo a tu palabra, Señor. Tú nos instruyes, nos redarguyes, nos exhortas, Padre, a ya no andar de acuerdo a las ideas del mundo, a lo que el mundo nos da, sino que rechacemos lo que el mundo nos ha vendido y que aceptemos lo que es tu palabra, Señor. Te pedimos que esta enseñanza pueda obrar en cada uno de nosotros, que seas tú dirigiendo nuestras bocas, nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro actuar, para que seas tú glorificado, Padre. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, ya vi mi vocecilla por ahí. Ok, entonces, el manual o el propósito de esto es el noviazgo cristiano, el camino hacia un matrimonio cristiano, que esa es la intención del noviazgo cristiano. John W. Thompson, y la fuente que se pone aquí abajito es la fuente de donde se está tomando esta enseñanza. Esta es la enseñanza número 3. La primera enseñanza fue respecto a las verdades eternas, o sea, qué principios bíblicos tienen que estar dentro del noviazgo cristiano. La segunda enseñanza era el dilema de las salidas en pareja, que fue la de la semana pasada, donde se hablaba de los peligros, riesgos y todo lo que iba en contra de la palabra de las citas o los noviazgos que hoy en día los jóvenes están teniendo en el mundo. Y este tercer tema es preparación para el noviazgo cristiano. Dice la palabra en Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Manejar el dilema de las salidas en pareja es solo la mitad de la cuestión. El despojados, la otra mitad. Vestidos incluye comprender los conceptos y el sentido práctico del noviazgo cristiano. Amén. Entonces, la palabra nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que renovemos en el espíritu nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre. Entonces, este viejo hombre y el espíritu de la mente anterior era el del mundo. Y como estamos hablando del noviazgo, era que nos despojemos de lo que creíamos que estaba bien en los noviazgos. Ya lo ubicamos en la enseñanza pasada y despojarnos de ello, de concluir, de acuerdo a la palabra, los noviazgos, como el mundo los ve y los hace, no es correcto. Despojándonos de eso, ahora nos tenemos que vestir en el nuevo hombre, vestirnos de lo que Dios nos dice, lo que sí es correcto. Entonces debemos de comprender ahora en esta ocasión los conceptos y el sentido práctico del noviazgo cristiano, que es la intención ahorita de esta enseñanza. Entonces la anterior fue lo malo del noviazgo en el mundo, malo, malo, todo malo, ya digamos eso que no. Ahora viene lo que es bueno, lo que sí tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. El significado del noviazgo es el proceso de ir conociendo a una persona con pureza y con miras al matrimonio. Y esto solo se debe de hacer después de que el pretendiente, tanto el varón como la mujer, han completado su preparación espiritual y vocacional para el matrimonio dentro del área de los valores, de los intereses, de las creencias, de las prácticas y estar igualmente preparados en el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, que el significado del noviazgo es ir conociendo a una persona y es tanto en lo espiritual, en lo emocional y el ver cómo esa persona ante una aflicción pues sí pone a Cristo en primer lugar. Además, pues esto es ya que tienen preparación espiritual y vocacional. Okay. Ahí, por ejemplo, hay que diferenciar que en Cristo es conocer en pureza, porque en el mundo cuando dicen vamos a vivir juntos para conocernos, se refieren a conocerse sexualmente. Y en Cristo no es así, es conocernos en pureza, siempre con esa
conducta correcta y adecuada para ver cómo es la otra persona y cómo reacciona a diferentes circunstancias. ¿Cómo hacerlo? A través del ejemplo de los padres, a través de la motivación que dan los padres a los hijos y a través de la capacitación de los padres que los padres le dan a los hijos. Ok, entonces aquí el tema es cómo se va a instruir al joven en los caminos correctos hacia un noviazgo que lo lleve a un matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo instruyo al joven? Pues esto tiene que ser a través del ejemplo que los mismos padres les dan en sus propios matrimonios. También esto tiene que ser a través de la motivación constante y supervisión que los padres les dan a sus jóvenes. Y también esto es con la capacitación o el entrenamiento, las enseñanzas que los padres les dan a los jóvenes. O sea, vean qué tan importante es el papel de los padres en todo esto, es primordial. El ejemplo de los padres entonces, que es el tema 1, a través del ejemplo de los padres, hablamos otra vez de esos 5 principios o preceptos que se vieron en la primera enseñanza. Y estos 5 tienen que estar presentes tanto en el noviazgo del joven como en el matrimonio de los padres, que son la piedad, el patricentrismo, la pureza, la preparación y la paciencia. Bueno, pues recordemos que la piedad es la santidad, justicia y rectitud que son en las conductas, es decir, que es la imitación de la relación de Cristo con la Iglesia. El patricentrismo es la guía y vigilancia de los padres, en la cual el padre pues investiga, supervisa y da su aprobación. En la pureza es nada de afecto físico inapropiado antes de tener la aprobación de Dios, y es además evitar los pensamientos pecaminosos. En la preparación es estar preparado para un matrimonio tanto en lo espiritual como en lo vocacional, y en la paciencia es la tolerancia que tienen en un matrimonio. Preguntas para los padres. ¿Hay piedad en su matrimonio? Patricentrismo. El esposo guía espiritualmente, protege moralmente y provee lo que su esposa necesita. ¿Y la esposa está en sujeción respetuosa a su esposo, o hay egocentrismo del esposo y falta de respeto de la esposa? Entonces, dijimos que esta primera parte es el ejemplo que los padres le están dando a los jóvenes en su propio matrimonio de los padres. Por eso, antes de decirle al joven, oye, aplica estos 5 preceptos, decirle al padre, oye, aplícalos tú primero, dame el ejemplo. Entonces, en el primer precepto, hay piedad en el matrimonio, tienen una actitud piadosa el uno con el otro, hay santidad, hay justicia y rectitud entre ustedes como matrimonio que son, y esto lo reflejan a sus hijos. Esa es una pregunta a los padres. Ahora, el patricentrismo. Recordemos que en el primer tema, el patricentrismo es el papel central de los padres en todo lo que es el tema del noviazgo y en el noviazgo principalmente. Entonces, el padre, en el ejemplo que él da en su matrimonio, deben de los padres evidenciar que ellos están cumpliendo bien sus roles como corresponde y como la palabra les manda. Entonces el padre se tiene que cuestionar a él mismo. ¿Soy el guía espiritual que mi familia necesita? Y le doy el ejemplo a mis jóvenes. ¿Soy el pastor de mi familia? ¿Los protejo moralmente y físicamente y les proveo? Y la esposa igualmente se tiene que preguntar, yo como mujer, ¿estoy en sujeción respetuosa a mi esposo? Eh, ¿Respeto el lugar que Dios le dio como cabeza y me sujeto así como él a su vez está sujetando a Cristo? ¿O el varón es egocéntrico y la mujer es irrespetuosa? Entonces, tienen que dar estas evidencias con sus jóvenes y dar el ejemplo. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, va con un nutriólogo y ve al nutriólogo bien gordito? ¿Qué van a pensar? Van a decir, oye, como que no sé por qué, pero no me da confianza este nutriólogo. Así nosotros tenemos que dar el ejemplo con los muchachos. Ahora, el tercero, pureza y fidelidad. Por medio de su pureza y fidelidad hacia su cónyuge, ¿han dado a sus hijos la convicción de ser fieles y amar a un cónyuge de por vida? Es decir, que si ustedes en su matrimonio demuestran esa pureza y esa fidelidad,
y si le enseñan a sus hijos y les dan ese ejemplo. ¿Ok? El cuarto, ¿están siendo un ejemplo de preparación por medio de su propio liderazgo espiritual y vocacional en su familia? Es decir, que si ustedes como padres están preparando e instruyendo a sus hijos tanto en lo espiritual como en lo vocacional. ¿Ok? Y el quinto es su matrimonio. ¿Es su matrimonio uno de paciencia, caracterizado en la confianza y diligencia, o en contraparte, con frecuencia son intolerantes el uno con el otro? Es decir, que si ustedes en su matrimonio, si alguno se llega a equivocar, si tienen paciencia y si pueden pues resolver esas situaciones pues en amor. Amén. Entonces, ustedes tienen que dar el ejemplo de los 5 puntos. Debe de haber pureza y fidelidad. Y si alguno de ellos no tuvo fidelidad, se arrepintió y dio frutos de arrepentimiento, igual ahí se da ejemplo. Hay que estarse preparando. Mira, mi papá se prepara para ser esa pastora. Mira, mi mamá se prepara para ser la mujer que Dios manda. Y en la paciencia, bueno, mis padres son pacientes el uno con el otro. Entonces, la cuestión es, el ejemplo de ustedes padres, ¿está enseñando a sus hijos los principios bíblicos? Estos 5 principios, decir, yo como padre, yo como madre, nosotros como pareja, se los estamos evidenciando. Y si en alguno decimos que no, hay que trabajar en eso. Decir, mira, hijos, yo sé que acá estoy fallando, pero mira, me sigo preparando y les sigo echando ganas para corregir. La motivación recibida de los padres. Su relación con sus hijos debe animarlos a decidirse por tener un noviazgo cristiano. Amor mutuo entre padre e hijo. El hijo que ama a su padre estará motivado a obedecerle y a seguirle, y se puede hacer un pacto. Ok, entonces dijimos que la primera parte era el ejemplo de los padres. La segunda parte es la motivación que el joven va a recibir de sus padres. Para que esta motivación se dé bien, debe de haber una constante animación del padre al joven, de animarlo a seguir en los caminos de Dios, de animarlo a creer en la palabra de Dios. Y para que igualmente todo esto se dé bien, debe de haber amor mutuo entre el joven y los padres. Que el joven pueda decir yo amo y sé que mis padres me aman. Y eso les va a dar la confianza al joven de sujetarse a lo que los padres les manden. Si se aman, es mucho más fácil que les obedezcan y que les sigan. Y si esto se cumple, en el manual se comentaba que se podía hacer un pacto. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen un anillo. Hay padres que les llegan a dar un anillo de regalo a sus hijas, más frecuentemente a las hijas que a los hijos. A los hijos sería como que más un reloj. Bueno, había gustos cada quien. Pero, por ejemplo, le daban un anillo a su hija para pactar que la hija se iba a mantener pura y iba a seguir los caminos de Dios hasta llegado el matrimonio, hasta llegado el varón correcto. Entonces, al tener ese anillito, ella recuerda que hizo un pacto. Recordarán cuando fue lo del diluvio y el arco iris. Cada que yo veo el arco iris, digo, me acuerdo que Dios hizo un pacto porque lo estoy viendo y lo estoy recordando. Algo así tendría la función de ese anillo o reloj si le quisieran dar al varón. Ok, entonces la primera parte dijimos es el ejemplo de los padres. El segundo es la motivación que reciben los muchachos de los padres. Dar el anillito, pues lo va a motivar. Señora, me regalaron, tengo un pacto. Y la tercera es la capacitación que se recibe por parte de los padres. Entonces dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se separará de él. En Proverbios 22:6. Hay que desarrollar un carácter piadoso en el joven y hay que fomentar ejercicios diarios con este joven. Bueno, debemos de que el carácter piadoso es instruir a los hijos tempranamente dándoles razonamientos y anhelos correctos y no dejar que ellos desarrollen ideas o pasiones equivocadas. Los ejercicios diarios es traducido como instruir o disciplinar, o bien se refiere al ejercicio de la mente y el cuerpo realizado diariamente y que lleva varios años de práctica. Ok, entonces vamos a ir analizando cada uno de estos dos. Carácter piadoso. Resguardar de influencias negativas como lo son amigos, actividades mundanas, televisión, películas, revistas, novelas, música y los videos.
Si nota que sus hijos observan estas influencias, no las ignore, hágales ver el error a la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Entonces, en esta capacitación, buscando que el joven desarrolle un carácter piadoso, los padres deben de identificar las influencias negativas a las que sus hijos están expuestos. En la enseñanza anterior habíamos comentado que en el siglo XVIII, en el movimiento del romanticismo, que fue un movimiento filosófico, este romanticismo le decía al mundo que el romance era en base a emociones y sentimientos, que si lo sentías, lo hicieras, que te cases con quien tú sentías que tenías que estar. No importa si era casado, no importa si estaba preparado. Si tú sientes que lo amas, cásate y quédate con él, aún sin casarte. Esa es la mentalidad del romanticismo que está totalmente dentro de la sociedad actual. Cuando ven películas de amor, cuando ven música de amor o de desamor, revistas, novelas de amor, comillas, esta es la postura que ellos tienen. Entonces, si el joven está siendo alimentado constantemente con esto, bombardeado, el padre tiene que cuidar estas malas influencias. Por ejemplo, en las aplicaciones de hoy en día, sobre todo lo que es TikTok e Instagram, cuando uno las instala de inicio, te bombardean con mucha sensualidad, con mujeres, con ropa ajustada y cositas así. No son las aplicaciones de facto malos si las sabes configurar, pueden ser de gran edificación, pero las tienes que configurar porque si no te van a estar bombardeé y bombardeé y bombardeé con cosas sexuales, con cosas sensuales. Por eso los padres tienen que supervisar. Ahora, los amigos, ¿qué influencia creen que va a tener un amigo, sea hombre o mujer, con su joven, sea hombre o mujer, si este amigo ya tiene vida sexual, si este amigo ya desobedece a los padres, si este amigo no conoce a Dios? ¿Cómo creen que va a influir? Lo ideal es que su joven o usted, joven cristiano, influya positivamente. Sin embargo, sí los padres tienen que cuidar las amistades que están ahí, porque a ellos los tenemos que resguardar igualmente. En actividades mundanas, ¿qué influencia creen que tenga si su joven va a una fiesta del mundo donde solo hay gente mundana, con música mundana, con bebidas alcohólicas, y son solo jóvenes con bullicio hormonal? Obviamente va a influir negativamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta que su joven está siendo influenciado por alguna de estas áreas, no ignoren la situación, tomen cartas en el asunto y corrijan lo que tengan que corregir y guíen en amor y exhorten en amor. Dice la palabra que no practiquemos obras infructuosas de las tinieblas, sino que hay que reprenderlas. Entonces tú, joven, no las practiques. Y si tu papá ves que las practica, repréndelo, dile, oye, no. La capacitación recibida por los padres, ejercicios diarios. Dice la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que nosotros crezcamos más en lo de la palabra de Dios, como lo puede ser en oración, en ayuno. Pues realmente aprender más de Dios pues nos va a abrir el entendimiento cada vez más. Amén. Ejercicios diarios. Estudien con ellos los principios y prácticas del noviazgo y oren pacientemente hasta que formen sus propias convicciones sobre el tema. Ok, entonces, por ejemplo, acá en ejercicios lo que se tiene que ejercitar son las disciplinas espirituales, la lectura, la oración, el ayuno, no dejar de congregarse, doblar rodilla. Entonces, eso a nosotros nos va a ayudar mucho. Decía mi papá, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Entonces nos tenemos que esforzar en estas disciplinas. Y ustedes, padres, tienen que ayudarlos con estas disciplinas, tienen que estudiar estos temas. Por ejemplo, estas enseñanzas van enfocadas a jóvenes, pero si se dan cuenta, ahorita casi todo es exhortación para los papás. Tu papá debes de dar ejemplo, tu papá debes de dar guianza, tu papá tienes que ayudar y motivar, tu papá tienes que ejercitar a los jóvenes en estas situaciones, tu papá tienes que orar con ellos, tu papá tienes que fomentar todo esto hasta que ellos mismos tengan sus propias convicciones, hasta que tú estés convencido de que en el momento que ellos estén solitos, aunque tú no los estés viendo, ellos van a discernir y van a decir, esto no es conforme a la palabra, esto es del mundo, aguas, eso no lo quiero.
que ellos puedan llegar a ese punto de discernimiento y convicción propia. La capacitación recibida por los padres dentro de estos ejercicios diarios desecha las fábulas y profanas de las viejas maneras de pensar. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, que ustedes no se preocupen por cómo se ven, por cómo los ven los demás, sino que mejor pues crezcan en la palabra de Dios, que ustedes se enfoquen en Dios, ya que pues esto tiene promesa. Amén. Entonces, si se dan cuenta en los dibujitos, se ve cuando una persona rechaza lo que es del mundo y lo que sabe que no es correcto. Pero le dicen, vamos a ejercitarnos en la palabra. Sí, eso sí, ahí sí le agrada. Ejercicios diarios, temas esenciales para la instrucción, la suficiencia y autoridad de las escrituras para toda la vida cristiana. Nosotros tenemos que reconocer que el manual de toda la vida es la palabra de Dios. En este manual no hay nada que se escape, viene toda la información que Dios le fue prudente darnos a conocer para que podamos vivir una vida cristiana. Entonces, la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, tiene la suficiente autoridad para que nos guíe en nuestra vida, en todas nuestras áreas. En este caso estamos hablando del área relacional o familiar, pero también nos va a guiar en el área escolar, en el área profesional, en todas las áreas. La soberanía, bondad y sabiduría de Dios como un Padre digno de confianza. Igualmente tenemos que reconocer que Dios es Dios. El ejemplo que les daba, vas con un doctor que dicen que es un ejemplo que les doy que es el mejor doctor del mundo, dices, bueno, si es el mejor doctor del mundo y yo nada más vengo por una gripa, pues oye, me ha de dar un buen tratamiento, por tanto voy a confiar. ¿Cuánto más en Dios, que Él hizo a ese doctor y hizo todo? O sea, no hay nadie en el que podamos confiar más que precisamente en la soberanía y en la omnipotencia del Padre. Agradar a Cristo, no al yo, en todo lo que hacemos. En el tema 2 que vimos la semana pasada se hablaba de esa pelea, de ese yo versus lo que Jesús quiere que haga. En el yo a mí me gustaba andar de noviecito, me gustaba coquetear, me gustaba que me dieran regalitos, me gustaba salir yo solito, no decirle a mis papás. Eso le gustaba a mi carne. Pero cuando la palabra dice niégate a ti mismo, es ok, eso me gustaba, ya no, porque niego mis deseos anteriores. Ahora lo que a mí me va a gustar es sujetarme a Cristo. Entonces le doy muerte al yo y dejo que Cristo sea el que me guíe. Elecciones y acciones autodisciplinarias no impulsadas por los sentimientos. El mundo te dice que tomes decisiones en base a lo que sientes, pero nosotros que leemos la palabra y la meditamos nos habla del dominio propio. En el dominio propio tú debes de ser capaz de poder controlar tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos, ponerlos en segundo lugar y poner en primer lugar la palabra de Dios. No te guíes por sentimientos, de dominio propio, te disciplina y guíate por la palabra de Dios, por la voluntad que Él quiere que hagas. Amor bíblico desinteresado versus amor de Hollywood concupiscente. Ok. El amor bíblico es un amor perfecto. Al varón le dice, ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio la vida. Le dice que tú, varón, la tienes que santificar, que tú tienes que ser su pastor. Eso es lo adecuado, eso es lo correcto. Y a la mujer le dice, tu mujer, respétalo y sujétate como la iglesia se sujeta a Cristo. Eso es de acuerdo a la palabra. Pero el amor de Hollywood es, pues si ya estás en el altar y tú sientes que amas al otro, pues vete corriendo o no llegues y cásate con el otro que tus sentimientos te dicen que sí amas. Cuando se dice concupiscencia son esos deseos del corazón, habitualmente malos. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando, pues ya había un compromiso, ya había una promesa y no se respetó. ¿Y cuántas películas de Hollywood no han visto que fomentan eso? Conocer la voluntad de Dios basados en las escrituras, no en los sentimientos. ¿Ok?
Entonces, sí, entonces sería... En los propósitos, procedimientos o papeles y permanencia del matrimonio. Ok, aquí igual es importante que conozcamos cuál es nuestro papel. O sea, Dios puso un orden y Dios tiene un diseño y Él es un Dios perfecto. Entonces, si yo digo que es un Dios perfecto, yo tengo que considerar que su diseño es el correcto. Cuando se dan las cosas, por ejemplo, del feminismo, el feminismo es no, el hombre no debe de ser la cabeza, yo puedo ser la cabeza. Y es más, ni ocupo al hombre, yo solita puedo. Y eso va en contra de la palabra. La palabra dice el papel del varón es ser cabeza, es ser proveedor, es ser el pastor, es ser protector. Y el papel de la mujer es ser esa ayuda idónea que el varón necesita, no es como si fuera su patiño, no, dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, el varón lo necesita. Y se complementan el uno con el otro. Cada uno tiene cualidades que el otro no tiene. El varón, por ejemplo, no tiene la cualidad ni tendrá jamás de dar vida. Y es una cualidad hermosa que Dios puso en la mujer. Muchas veces en el hombre se dan como que trabajos más pesados, pero la mujer es más armoniosa, es más dedicada, es más amorosa, es más ordenada. Ella realmente puede convertir una casa en un hogar. La dirección de los padres, no del hijo. Igual aquí tenemos que tener cuidado con este patricentrismo que decíamos, o sea, la guianza la tiene que dar los padres y a su vez los padres tienen que estar en sujeción a Dios y el hijo tiene que confiar que a través de unos padres imperfectos, un Dios perfecto va a hacer su voluntad y esto lo tiene que guiar el padre, no el hijo. Entonces el padre es el que le tiene que dar todos estos preceptos y enseñanzas al hijo para guiarlo, no al revés. Hay muchas veces que los padres aprenden más del hijo en diferentes temas, por ejemplo, en temas de citas o en temas sexuales que los padres desconocían. Entonces el padre tiene que estar preparado para darle la dirección al hijo. Una visión de muchas generaciones, no, esta es mi vida. Ok, cuando a un joven tú no le apruebas su noviazgo o sus decisiones, ¿qué te dice? Esta es mi vida, déjame vivirla como yo quiera. Pero no es así. La palabra dice que honremos, que respetemos a estos padres. Y el joven cree que solo se trata de disfrutar, cuando realmente la decisión que tomen de quién va a ser tu pareja dependen tus generaciones, al menos una, o podrían ser más. Entonces es una decisión muy importante. No se trata de déjame vivir tu vida, sino de qué decisión tan importante voy a tomar que va a afectar mi vida, mi adoración al Señor y mis generaciones. Las cualidades bíblicas de una esposa o un esposo piadoso. Igualmente, al conocer que la palabra dice que el varón tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer se tiene que sujetar, ahí nos damos cuenta de qué cualidades tiene que tener la esposa y el esposo piadoso. Entonces, tú, mujer o joven, tienes que buscar a un varón que tenga estas cualidades. Y tu mujer tienes que buscar ser una mujer que tenga las cualidades que también la palabra dice. Igualmente el varón, tu varón, tienes que buscar a esa mujer virtuosa, como la palabra dice, que abunde en fruto. Y tú, varón, tienes que ser el varón que la palabra dice, acercarte a la estatura del varón perfecto. Ahora, guiar por fe, no por sentimientos. La voluntad soberana de Dios tiene 4 características principales. La voluntad de Dios es secreta en muchas situaciones o está escondida hasta que suceden. La voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios es segura y es inevitable, y la voluntad de Dios es perfecta. Ahorita vamos a ir desglosando cada una. La voluntad de Dios secreta, para edificar en nosotros un carácter que confíe en Él, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Nos estamos protegiendo de información que no estamos capacitados para manejar. No os inquietéis, pues, por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su afán. Amén. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios es secreta. Siendo honestos, si Dios te dijera hoy, tu marido va a ser tal, se llama tal, vive en tal y ahorita está haciendo tal, ¿qué haces? No, no irías y apresurarías las cosas,
¿No esperaría los tiempos de Dios? Siendo honestos, sí es lo más probable. O si te dijera Dios, no, pues sabes que tal familiar va a morir en tal fecha, bajo tales circunstancias, ¿qué harías? Buscarías evitarlo. Aunque es la voluntad de Dios, y dijimos la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Por eso mantiene cosas en secreto, porque nos protege de información que no podemos ni sabemos manejar. Por eso dice la palabra, no te afanes. Cada día tiene su propio afán. La voluntad de Dios igualmente es soberana. Dios es el que determina todo lo que sucede, incluyendo nuestra elección de un cónyuge. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Igualmente es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Usa la naturaleza del hombre para lograr sus fines predeterminados. La voluntad de Dios no puede ser frustrada ni por hombres, ni por ángeles, ni por alguna cosa. Y la voluntad de Dios no comete errores y es perfecta. Amén. La voluntad de Dios segura e inevitable. Daniel 4:35 declara que la voluntad de Dios no puede ser frustrada. Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es Dios mismo quien une al hombre y a una mujer en matrimonio. Amén. Amén. Ahora, Dios nos dotó a nosotros de una cualidad que es el libre albedrío, pero realmente no nos la dio para usarla como nosotros creemos que la debemos de usar. Ese libre albedrío solo es para una decisión. ¿Vas a seguir a Dios o no? Ahí es tu libre albedrío. Si tú dices que no, le das rienda suelta a tu libre albedrío y haces lo que tú quieres con tus propias consecuencias, te conviertes en tu propio Dios. Pero si en tu libre albedrío dices, sí, sí me voy a sujetar, voy a hacer lo que Dios diga, lo que Él me mande, le dices bye a tu libre albedrío porque ahora vas a vivir sujeto a la voluntad de Dios, no a la tuya. Entonces, si tú te sujetas a su voluntad, todo va a ir de acuerdo a ella y su voluntad es buena y es inevitable. Si tú te sujetas a su voluntad y en su plan tiene que tengas a una pareja, va a ser inevitable que en su momento esta pareja ha de llegar y en eso debemos de confiar. No usen mal ese libre albedrío, solo tomen la decisión, ¿lo sigues? ¿Sí o no? Sí, va y libre albedrío, me sujeto a lo que Dios diga. Ahora, la voluntad de Dios es perfecta. La palabra dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, en Romanos 8:28. La palabra nos pide que confiemos y obedezcamos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Es decir, que Dios permite todas las cosas para bien y para los que le aman, pues todas las cosas son buenas. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad perfecta de Dios trae la más grande gloria a Dios y para los hombres. Y debemos entender que Dios nunca va a hacer nada malo para nosotros. Amén. Cuando nosotros amamos a Dios, ciertamente todo obra para bien y muchas veces no lo entendemos. Todos en un momento llegamos a cuestionar a Dios, de decirle, oye, ¿qué tiene de bueno que muera mi familiar? ¿Qué tiene de bueno que pierda mi trabajo? ¿Qué tiene de bueno que se merme mi salud? Pero todo obra para bien si realmente amamos a Dios. Y si realmente lo amamos, confiamos y obedecemos. Cuando yo no confío ni obedezco, es que no le amo. Y si no le amo, no van a obrar las cosas para bien. Entonces, ahí ustedes analícense, confío y obedezco, sí. Entonces, pase lo que pase, va a tener un propósito en Dios. Ahora dice la palabra, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Aquí en la imagen ven una receta médica y medicamentos. Otra vez, estás enfermo, sí. Vas con el mejor médico del mundo, ok. Y te da indicaciones, ok. Regresas a los 3 días y le dices, doctor, sigo sintiéndome mal. Y el doctor te pregunta, ¿seguiste mis indicaciones? Y tú contestas, no. O sea, ¿de qué sirve ir con el mejor médico del mundo, con el que no tiene falla, hipotéticamente si existiera, no existe? Que el que no tuviera falla, que él es perfecto en su pensar, en su actuar, en su diagnosticar y en su tratar, y tú no haces caso. ¿De qué sirve? ¿Qué caso tiene? Aquí el ejemplo obviamente es Dios. Él es perfecto en todo. Él lo sabe todo, Él lo puede todo, pero tú no confías, tú no obedeces, no sigues las indicaciones. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué vas? Entonces, confiemos en Él y si realmente confiamos, le obedecemos y nos guiamos precisamente como habíamos leído por fe y no por vista.
¿vale? Amén. Entonces, hasta aquí terminaría este tema. Entonces, vean lo importante que es el papel de los padres en todo esto y que tanto el padre como el joven entiendan cómo es la voluntad de Dios en el tema del noviazgo. Si nosotros nos apegamos y nos sujetamos a esto, ciertamente obrará para bien. Va a requerir esfuerzo, va a requerir paciencia, disciplinas espirituales, pero en su momento van a ver lo bueno que es y el fruto lo van a cosechar. Y qué mejor saber que ese fruto pues va a ser un noviazgo en Cristo, primero una amistad en Cristo, un noviazgo en Cristo y un matrimonio en Cristo que glorifique a Cristo. Y gloria a Dios si esto sucede y sabemos que si obedecen y confían, así será. Eso quiere decir amén, así sea. ¿Vale, hermanitos? Entonces, pues sería la enseñanza del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues nos la puede compartir. ¿Dudas? ¿O comentarios? ¿O reclamos? No, ninguna, hermano. Todo estuvo muy claro. Muchas gracias. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues daremos el tema por finalizado. Vamos a hacer finalmente una oración para terminar, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por este tema que nos permitiste compartir hoy. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú en todas las enseñanzas lo haces por nuestro bien, Padre. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestro yo y aceptar lo que es tu voluntad, porque tu voluntad es buena y perfecta, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente y solo tú eres Dios. No hay mejor decisión que podamos tomar que sujetarnos a ti, Padre. Usar ese libre albedrío para tomar esa decisión de sujetarnos a ti. Todo lo ponemos en tus manos, Padre. Ayuda a todas las personas, hermanos, que pudieron escuchar esta enseñanza, que sea de edificación para su mente, su corazón y lo puedan llevar a la práctica. Que vean la importancia de que ellos estén pendientes de sus jóvenes y que los jóvenes estén pendientes de sus padres, para que juntos en el camino de Dios tomen decisiones correctas, para que en su momento tú los puedas bendecir con un noviazgo y un matrimonio de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que permitas que vayamos a descansar o si aún tenemos que hacer actividades que seas tú con nosotros. Todo esto te pedimos, Señor, y te agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanitos. Buenas noches. Pues los dejamos que descansen. Dios les bendiga. Les mandamos ahora sí, perdón, les dije les iba a mandar y no les mandamos. Las presentaciones esta y la anterior, ¿vale? Y si Dios permite, la próxima semana, pues aquí estaremos. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches, un abracito. Bye, bye. Ay, te perdiste. Y yo no sé esto. Estuvo bien. Gracias a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Muy Dios. bien. Gracias a Dios. Chiquito. A ver, pastor, ponga orden. ¿Qué es eso? Lo estamos felicitando. Ah, ok. Se bien hecho, bonita, bien hecho. Sí, bueno, llegamos a casa, por eso es como la semana. Vamos a ver a la bebé. Sí. Necesito que te agarres tu cabello mágico. Te hago una trenza, te haces una trenza. No quité lo de la vieja, no sé qué. Pero viste cómo me lo brinqué, no lo dije. Ay, ojalá nadie lo haya yo leído. cuando me acerqué. ¿Qué dijiste? No, cuando me acerqué y le di beso. Creo que un beso sí, Se ¿no? vio. ¿Se vio? No, se oyó. No sé, yo lo vi de aquí. Ah, Sí. usted a Majito. No, al pastor. Ah, no. Pero si uno sí se oyó, no era así. No, no fui yo. Así fue. Sí. Sí fue. Sí fui yo. Pero nada más fue uno ahí chiquito. Es que el amor no se oculta. ¿Cómo le hago? ¿Ya ves? Hay que tener una bombita. Nah, no es cierto. Ya si nos ven a nosotros, nos echan. O nosotros aquí. Organices, hermano Oscar. Mm. Ay, qué rico. Ay, sí. Yo no sé qué yo voy a encontrar. Así se quedan mis niños porque se quedan aquí. Ay, señor, pero entonces, ¿cómo va a estar? ¿La van a llevar a tu consultorio? ¿Ya le vas a hacer curación? ¿O vas a ir por las cosas que tú tienes? ¿Cómo?
Ahorita. Pues damos corazón porque ya. ¿Qué pasa? Vamos a dónde. Habrá la bebé. ¿Quieres ir con nosotros a ver la bebé? Entonces que traigo el chamaco. Ah, qué casa feliz. Ujú. Queremos. Ese es el asunto. O yo voy. No, tú solito no vas, hermano. Sí, buen punto. Perdóname, discúlpame, pero solito no te dejo ir. Majito y yo. Yo también quiero ir a ver a la niña. Ver a mi hijo. Pues si mi hijo no viene, pues yo voy. Pero sí, tienes razón. ¿Lo dejamos aquí? Se pondrá intenso. Quién sabe, está un riesguillo. No, ¿para qué quieres que vengan me coman vida? Pues solamente que yo los acompaño, pero me esperan en el carro. O les digo que mañana me la lleven. Pero no, sería mejor verla ahorita, ¿no? Porque pobrecito. Sí, Te digo, imagínate yo los pasar toda la noche así. esperaría en el carro. ¿Cómo ves? ¿Cómo andas de sueño? ¿Cómo te sientes? Pues un poco desmañanado, pero O si gusta, ¿No puede. quieres ir a descansar? también. Podría ir a ver pues vamos, Majito y yo. Y ya usted, pues cuando sea más pertinente, pues ya va a ver a la bebé. No, yo quiero ir. No Sí. sé, como lo decidas tú, Leo. Como tú lo decidas. No, pues si quieres, ya me voy yo. Por ahí me voy yo. Ya yo me voy para la casa. Ya Ya. llevo al chamaco. Como quieran. Y ya ustedes pasan a ver. Sí, es que como tú eres feliz. Sí. Ok, pues vámonos. María José, ponte la chamarra. Amárrate esa chamarra, por favor. No me llevo teléfono, le voy a decir que ya vamos. No me llevo teléfono porque no tengo saldo. Pues para qué me lo llevo. ¿Tú traes saldo en tu teléfono, Majito? Creo que sí. Ay, no manches. Ya nos vamos. Déjeme ver qué traigo en el carro para ver qué más me falta. Mueve tu cabello, mi amor. ¿Quieres una liguita? Ah, ya la tiré.